Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. El Dios eterno te colme de bien y te es en bendición. Quiero compartir rápidamente una palabra que sé que puede aclarar asuntos que tienen que ver con tu fe. Se ha dicho acerca de la ley y se ha dicho acerca de la gracia. Y hemos creído que la ley procede del tiempo de Moisés. Bueno, si bien entendemos, Dios le reveló a Moisés toda la Torá, o sea, los 5 libros, podríamos creer que sí, porque Génesis es un libro escrito por Moisés. Esto es bien importante. Pero quiero que vayas conmigo en Génesis capítulo 1 y podemos decir que este es un pasaje que Moisés escribe, pero Moisés no estaba allí en el día de la creación. Y entonces vemos que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Imagen es lo que proyecta, semejanza es lo que es. O sea que en el corazón del hombre estaba el diseño divino, las sensaciones de Dios, las emociones de Dios, la palabra de Dios, las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, las intenciones de Dios, que el hombre por dentro y por fuera tenía la semejanza y la imagen del eterno Dios todopoderoso. O sea que si había un formalismo, o si había una norma, o si había una forma de actuar en Dios, esa norma la tenía el hombre, la vivía el hombre, vino con ella. Es como querer enseñar a un pájaro a volar, eso viene con él, o a un pez nadar, eso viene con él, eso en su ADN. Entonces nosotros teníamos ese diseño dentro de nuestro corazón. Dice la Sagrada Escritura, y por eso yo te lo puedo decir, porque tengo marcos escriturales. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y 22, dice así la gloriosa palabra de Dios. Y Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de los... 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiero aclararte algo. Primero, se dice que ellos se dan cuenta que estar desnudo era porque el hombre era luz, resplandecía luz. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Resplandecía luz. Cuando ellos pecan, la luz se apaga, la luz se eclipsa y descubren un cuerpo que no habían conocido, un cuerpo que no habían explorado, un cuerpo que no sabían que lo tenían. Cuando esto pasa, Dios le hace túnicas de pieles. Ellos trataron de colocarse hojas o un manto de hojas. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios está el no descubrir la desnudez, porque la desnudez estaba cubierta con la luz que no permitía ver la desnudez. Entonces vemos nosotros que empieza el hombre a querer actuar en el diseño divino. Dios aprueba y entonces se sacrifican unos animales para que ellos sean cubiertos. Está escrito desde Génesis que el sacrificio de unos animales, estoy convencido que eran corderos, son los que dieron la piel para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Por eso vemos nosotros en Génesis capítulo 4 que cuando Caín presenta una ofrenda, hace una ofrenda conforme a la concepción de Adán, de vegetales, pero Abel hace una ofrenda conforme al corazón de Dios, conforme al diseño divino, y trae cordero. Por eso Dios ve con agrado, porque Dios establece en el huerto del Edén el diseño de la salvación. El diseño de la salvación. Escúchame, iglesia, escúchame, cristiano, que tú que hablas y te propones no creer en las sagradas escrituras y en la ley. Cuando Dios pasa el hombre, entra a la situación. Cuando Dios le ordena a Noé que construya un arca, le dice qué animales deben entrar y le dice de animales limpios y de animales inmundos. Si eso lo sabía Noé, entonces Noé conocía la ley.
porque la ley siempre existió en el corazón del hombre. Dios no estableció la ley en Moisés. Dios estableció la ley en el huerto del Edén. Dios trae la ley en el corazón de Él. En el corazón de Él están los diseños. Él no se está inventando nada. Él está creando está dándonos el único diseño, el único modelo que nos hace permanecer delante de Él. Y Dios le dice 7 parejas de animales limpios y 7 de animales inmundos. ¿Te das cuenta? Y eso aparece en la ley. Pero extraordinariamente en Génesis capítulo 25, 26, ten la gentileza. Y yo quiero que examines para que descubras, para que entendamos, para que comprobemos. Génesis capítulo 26, vamos a ir acá. Acompáñame a este texto, versículo 5. Y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: por cuanto oyó Abraham mi voz, 1, oyó la voz, y guardó mis preceptos, 2, mis mandamientos, 3, mis estatutos, 4, y mis leyes. En Génesis, entonces, la ley no está establecida por Moisés, sino por Dios en el corazón de los hombres. Cuando encontramos por qué la narra Moisés, porque Israel se va a Egipto, por qué aparece, por qué él establece, por qué se establece como un parámetro, porque Israel aprendió otro diseño, porque el hombre desechó el diseño y aprendió el de Egipto. Y para ir a la tierra prometida tenía que ir con el corazón conforme a Dios. Por eso Dios le ordena a Moisés de reeducar a un pueblo que había perdido la identidad con su Dios. E Israel tiene que ser reeducado. Eso es importante que lo aprendamos. Y por eso se establecen normas, pero que no fueron colocadas en ese tiempo, sino que siempre existieron en el corazón del hombre, porque vienen del corazón de Dios, porque nosotros fuimos creados por Dios y Dios no está inventando nada nuevo. Cuando nosotros encontramos, váyase a Jeremías capítulo 31, 31, Jeremías, y vamos a pasar muchos siglos y siglos y nos encontramos en Jeremías. La ley, amigo, Jeremías 31. Y vamos a ver de qué está hablando mi rey, mi señor, mi padre, tu padre, nuestro padre. El creador de los cielos y de la tierra. El único digno de ser alabado. El majestuoso, el que no se equivoca. Dios no se equivocó. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Aquí el nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice con los gentiles. Porque Él nunca hizo pacto con nosotros. Él hizo con su tierra. ¿Por qué? Bueno, en Adán somos todos de Dios. Pero luego el hombre empezó a pecar y empezó a tomar diseños equivocados. Dios en Abraham toma el diseño, el hombre, y coloca un diseño donde establece parámetros, leyes, normas y estatutos. Y eso, Israel se hace una nación. Se llaman hebreos porque quiere decir los que cruzaron, los que pasaron al otro lado. Esto es bien importante que usted lo conozca. Entonces, ahora en Jeremías, él asegura que le dará a Israel, a su tierra, a su casa, un nuevo pacto, no como el que hizo en el pasado, dice así, no con el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, y daré mis leyes en su mente y las escribiré en la tabla de su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos para mí serán pueblo. Eso no es lo que estamos viviendo. ¿Acaso no hablamos ahora del corazón? ¿Acaso Dios o Jesús invalidó la ley? No,
Jesús lo que hizo fue quitó las argumentaciones que se habían creado, que los religiosos, los fanáticos, los de aquel pasado, con que manipularon, con los que quisieron lastimar a Israel, poniéndole cargas pesadas, horribles, habían engañado con argumentaciones. Él dijo, por vuestras tradiciones, no se le olvide, cada vez que vea la palabra tradición, quiere decir formalismo humano, ideología, concepto humano, y esas tradiciones, ¿cómo decirte? Eclipsaban, impedían, deterioraban, desviaban el propósito del mandamiento. Entonces, ¿es malo ahora lo que dijo Dios que era malo? Sí es malo, claro que es malo. ¿O Dios estaba echando una broma? No, claro que es malo. Es bueno lo que dice Dios, todo lo que dice Dios es bueno. Y lo hizo para nuestro bien. Ahora, no, que la ley no salva a nadie. Nunca la ley ha salvado a nadie. Ni el propósito era para salvar a nadie. Porque Él incluyó un cordero en el huerto del Edén, que es el Redentor. Porque ese mismo cordero se establece en Abraham, en Noé, se establece en Abraham, en Isaac, en Jacob y en Moisés. Y es el mismo cordero que Isaías 53 habla, que es el mismo Cristo del cual nosotros hemos sido sus hijos, la redención. No me digas que estamos equivocados. Ahora, el nuevo pacto del cual está hablando ahí en Jeremías es el pacto del corazón y del alma y del espíritu, de la esencia, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se ha desviado nuestra vida al punto que hay veces cosas que la carne, y se divide la carne y el espíritu. La carne a la verdad es débil, el espíritu está dispuesto, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque hay unos hábitos que tenemos que controlar y hay un proceso que tenemos que dar en nuestro corazón. La ley sigue siendo válida y la ley hoy hay que perdonar, amar, hoy hay que cuidarnos, hoy somos templo del Espíritu Santo, hoy estamos para servir al Eterno como en el pasado y mejor que el pasado, porque hoy, si ayer era pecado acostarse con una mujer ajena, hoy es pecado desearla, mirarla. Somos fornicarios sin fornicar, somos ladrones sin robar. ¿Por qué? Porque estamos siendo juzgados desde el ámbito y desde el punto de vista del espíritu y de las intenciones. ¿Ves? Y esto es importante que lo digamos. ¿Qué quiere el Señor? Escribirlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese es el pacto nuevo que lo hizo con Israel, que se nos transfiere a nosotros. No porque Dios haya desechado a Israel, sino porque Israel son 12 tribus. 10 se fueron a Siria y se quedaron para siempre y se revolvieron entre los nuestros. A ellos se les llama la plenitud de los gentiles. 2 regresaron, o un pequeño remanente de las 2, con Nehemías, y restablecieron a Israel. Por eso en Israel hay judíos, hay gente de la tribu de Judá, mas hace falta las otras 10 tribus. Ahora, cuando Jesús tomó la copa y el vino y estaba diciendo, este es mi nuevo pacto, no lo estaba haciendo con gentiles, no había un solo gentil. Y él dijo, este es mi pacto que hago con vosotros. Wow. Entonces déjame decirte, hermano, es tiempo que salgamos de esa ignorancia que nos ha hecho tanto daño y comenzamos a practicar el formato original. Volver a la senda antigua, entender que hay que aplicar los principios morales, espirituales, de conducta, que tenemos que no hablar mal testimonio, no desacreditar al hermano, que eso es maldición, que todo lo que digas contra tu hermano se volverá contra ti. Por favor, eso es formativo. Dios quiere un pueblo formado. Ni una tilde, ni una coma, ni un adorno de las letras pasará sin que la palabra, la ley de Dios se cumpla. La ley de Dios es por siempre y para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere, que Dios añada, que Dios colme de bien tu vida.